Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de quiénes somos la oposición. Y bueno, pues hoy tenemos nada menos y nada más a una mujer que ustedes conocen, porque qué bárbara, su trabajo en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos, como pues una mujer aguerrida, fuerte, valiente, que no le tiene miedo a nada y que todos los días combate, lucha, pues por algo muy importante, la democracia en nuestro país. Y me refiero desde luego a la senadora Kenia López Rabadán. Kenia, ¿cómo estás? Muy feliz, mi querida Tere, muy feliz de verte. Sabes cuánto te quiero y sabes que además te sigo en todos tus programas. Tu algoritmo y el mío están bien alineados porque abro mi Twitter y me apareces, abro YouTube y me apareces. Felicidades por tu trabajo también a ti. Muchas felicidades. No, gracias, Kenia. Y aquí está como todos los días junto a nosotras, pues una persona que también te conoce hace muchos años y que tú lo conoces a él y que bueno, hemos ido viendo tu crecimiento como política, Kenia. Me refiero a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida Kenia. Qué duro crecimiento, qué bárbaro. Yo creo que hubiera sido más grato en otras circunstancias, pero bueno, pues así está la vida, Kenia. Pues te doy Muchas la gracias, palabra, Jaime. Jaime. Bueno, Perdón. a ver, este programa que se llama ¿Quiénes somos la oposición? Responde a una pregunta que seguramente has escuchado varias veces y que pues a nosotros ya un poco nos molesta. ¿Y dónde está la oposición? Casi cada vez que dice algo el prócer, perdón, el señor presidente, este, nos dicen, ¿y dónde está la oposición? Y nosotros dijimos, oye, ¿y si hacemos una sección, una serie de entrevistas a personas de oposición para que vean los que nos siguen y los que nos odian? Pues que sí hay personajes de oposición. Entonces nos hemos dado la tarea de, pues, entrevistar a personajes de partidos como tú, que además está en el legislativo, que no es cosa menor, porque hoy, pues, se discute una cosa, pues, vital para el futuro de la democracia y la república. Hemos entrevistado a gente del PRI, del PRD, hemos entrevistado a gente que no está en partidos formalmente, hemos entrevistado a legisladores como Margarita Zavala, a intelectuales como José Antonio Crespo, en fin, hemos entrevistado a muchos. Yo creo que ya llevamos unas 20, 25 entrevistas y nos interesa mucho porque pues estamos viviendo tiempos muy complicados y yo, pues sí, te digo, ese es el objetivo de este programa y para ya no seguir echando rollos, te hago una pregunta muy concreta. ¿Dónde ves a la oposición en este momento vital para la República cuando se discuten cosas como el futuro de la Guardia Nacional o como la prisión preventiva oficiosa, Kenia? Pues yo veo a la oposición hoy más unida que nunca. Y claro que ustedes dirán, "Güey, pues está pasando cosas en el PRI, y tú, ¿no? El PAN reacciona diciendo, a ver, vamos todos a regresar a nuestro origen de una coalición, no solamente parlamentaria, no solamente legislativa, sino también electoral. Pero lo que es una realidad hoy es que los legisladores en el Senado de la República, que es, digamos, el espacio en donde yo me desenvuelvo, pues todos estamos totalmente alineados a que digamos, esta obsesión del presidente de la República por aplastar al legislativo, por amenazar, bueno, no sé si seguramente muchos han escuchado, pero desde Palacio Nacional el presidente de la República ha amenazado literalmente a los senadores diciendo que va a exhibir sus nombres, digamos, usando todo el aparato de gobierno, todo el presupuesto de gobierno para amedrentar previo a una discusión legislativa sobre si el país se militariza o no. Y claramente lo que nosotros estamos haciendo como oposición, querido Jaime, querida Tere, es decir, aquí nadie nos amenaza. ¿Por qué? Primero, porque claramente la estrategia de seguridad no funciona. Si hubiera, digamos, indicadores que dijeran, a ver, por un lado están, digamos, los organismos de derechos humanos diciendo los militares a los cuarteles, pero la realidad en México es que ha funcionado esa estrategia.
pues probablemente nos dejarían sin argumentos en el legislativo. La realidad es que no ha funcionado. Que los militares, y además los militares llevan ya varios años, digamos. ¿Cuál es el tema ahora? El tema ahora es que les dio más poder, les dio muchísimos más millones de pesos y les dio muchísimas más facultades, digamos, ¿no? O sea, les acrecentó el trabajo en un 600% de lo que hacían antes a lo que hacen ahora, porque a mí me impresiona decir, bueno, pues es que los militares llevan muchos años, sí, nada más que hace 15 años hacían esto en términos de la administración pública y hoy hacen esto. O sea, el avance es brutal y eso va aparejado de dinero, va aparejado de poder, va aparejado también de responsabilidades. Eso es lo que yo creo muchos, digamos, en la defensa están preocupadísimos, porque no nada más son los derechos, también van a ser las obligaciones y van a ser las responsabilidades y van a ser las imputaciones directas. Pero digamos, en este tema específico, la oposición está absolutamente firme. Nadie del bloque opositor, nadie se ha atrevido a decir que va a acompañar el capricho del presidente. Y eso, eh, si bien es cierto, no tenemos los votos suficientes para detener esa aberración. O sea, a ver, Morena y sus aliados lo van a hacer, sí, porque tienen los votos suficientes y porque están obsesionados por quedar bien con el presidente, pero la realidad es que el bloque opositor sigue tan fuerte y tan decidido que es una esperanza para muchos otros temas, porque además, entre otras cosas, y con esto concluyo, decirles, hay dos proyectos de nación. Hoy claramente hay dos proyectos de nación. El proyecto de López Obrador y de militarizar al país y de abrazar a los delincuentes y de, digamos, generar una codependencia económica al gobierno, además de hacerse multimillonario él y su familia y su séquito, o la otra visión, que es la visión de la oposición, es decir, a ver, nosotros queremos estancias infantiles, queremos una buena educación, no la secretaria de Educación impresentable que tenemos ahorita, queremos que haya programas sociales, sí, pero que también haya desarrollo económico, que tus hijos puedan ir a escuelas de calidad, en fin, hoy claramente hay dos proyectos de nación y yo creo y estoy convencida porque así lo vivo desde el Senado, que la oposición está más fuerte y más unida que nunca. A ver, Kenia, no te quiero llevar la contraria. La oposición está más fuerte que nunca en el Senado, quizá, pero en la Cámara de Diputados, digo, ayer escuchaba yo a Rubén Moreira, escuchaba yo a la señora Yolanda de la Torre, veía el video donde Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, bueno, de veras parecía vampiro. Yo siempre digo, porque soy mala, que se parece al abuelo Monster, que era vampiro, y sí parece que le va a arrancar el cuello al señor Alito Moreno. Se ve como un bache, digamos, muy difícil de salvar para la alianza. ¿Por qué? Porque lo que se dice, y tú lo sabes, Kenia, así en la calle, las personas de a pie, es que pues el PRI ya se dobló o el PRI de Alejandro Moreno ya se dobló y el PRI era uno de los factores de la alianza. ¿Cómo ves esto? Pues mira, si vi el video, que además dicen que una imagen dice más que 1000 palabras y la imagen es, yo diría, muy lamentable. Pero hoy el PRI en el Senado de la República está fuertísimo. O sea, me refiero a no se va a doblar, no se va a dejar amenazar. Lo ratificó ayer el propio coordinador de los senadores del PRI, incluso estando el presidente nacional del PAN, estando Marco Cortés en el Senado, el presidente, el coordinador del PRI, justamente por un asunto meramente casual, pasó y le refrendó en persona, digamos, vamos juntos, porque esta batalla es una batalla histórica. Militarizar o no al país es una batalla histórica, pero sobre todo, refrendar o no esta estrategia de seguridad que no funciona. Es algo que para nosotros es absolutamente importante. Tere, 125,000 mexicanos han sido asesinados en este gobierno. Este gobierno ya tiene más asesinatos que el gobierno de Peña, que el gobierno de Calderón, y apenas llevan 4 años.
si, digamos, si nosotros no defendemos a México, si nosotros no le reclamamos al presidente de la República esta estrategia fallida, pues ya vimos que vive por eso que literal vive en un palacio, vive alejado de la realidad, y la gente que lo rodea, pues, por ejemplo, la secretaria de Educación Pública, Bueno, pues no tienen las herramientas para decir, ni las herramientas técnicas, ni las herramientas humanas para decirle al presidente lo que está pasando. Yo estoy absolutamente convencida que el bloque opositor va a continuar firme en el Senado. Reitero, si Morena ocupa todos sus votos, van a ganar la votación, porque lamentablemente les dieron los votos en 2018 para tener esa mayoría aplastante, sorda, diría yo, porque es una mayoría que no escucha. Yo subo literalmente cada sesión a argumentar y no oyen, de verdad viven en un, digamos, en un mundo paralelo, claro, llenos de privilegios, esa es la neta, ¿no? O sea, viven en unas camionetas impresionantes, en unas casas impresionantes, con unos, digamos, con unos presupuestos que nunca en su vida habían tenido. Vimos a una senadora que golpeó, cacheteó a una asistente en el Senado de la República en estado de ebriedad. O sea, esas cosas que increíblemente en Morena, ¿no? Pareciera que ya son normales y son comunes. ¿Por qué? Pues porque están viviendo el privilegio, están gozando los millones de pesos que están obteniendo, entre otras cosas, con un montón de contratos y con un montón, la neta, de corrupción. Y eso no lo quieren dejar. Eso van a hacer lo que sea para defender, lamentablemente. Sí, hay una cosa curiosa porque el presidente nacional del PRI, el señor Moreno, Alito, dice, la alianza está más fuerte que nunca, pero agrega que él está a favor de que las Fuerzas Armadas se queden hasta 2028, que es la misma posición del diputado Moreira. O sea, los dos tienen esa misma... y a pesar de que ya los dos dirigentes del PAN y del PRD dijeron, consideramos en suspenso la alianza, mira, digamos que hay dos formas de verlo, de manera optimista o pesimista. Si lo ves de manera pesimista, dice, híjole, pues se va a romper. Y si la ves de optimista, es, bueno, todavía no rompe. Pero, en fin, o sea, lo puedes ver como quieras. Yo creo que tú eres de las optimistas. Pero en este caso, el mensaje es muy confuso de parte de ellos dos, de esos dos dirigentes priistas, porque primero el argumento de que si se va el ejército quedamos en manos del crimen organizado, pues ya estamos en manos del crimen organizado, o sea, la sorpresa. No, no, lo que hay que hacer es el camino, yo lo decía y luego me decían, pero tú hablando bien de Felipe Calderón, no, no estoy hablando bien de Felipe Calderón, Dios me libre, pero por lo menos en una parte sí estoy de acuerdo. La única formulación para combatir el crimen organizado es capacitar a los policías, pagarles mejor, fortalecer las policías municipales, fortalecer las policías estatales, fortalecer la inteligencia policíaca y hacer un cuerpo civil de policía, pues al que lo vigiles una y otra vez. O sea, una y otra vez para que haga su trabajo, para que no se corrompa. Yo estoy de acuerdo en construir cuarteles de la Guardia Nacional, pero eso me parece bien. Pero hoy había una formulación también que decía, antes, en los sexenios anteriores, las Fuerzas Armadas se usaban como auxilio para combatir el crimen organizado. Ya no se usan para eso, se usan como control político. Es algo tremendo lo que estoy diciendo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Y esta pregunta es doble porque estoy haciendo trampa. Aparte de esa trampas, me pregunta, está haciendo trampa. sí, aparte de esa pregunta, te digo, ¿la alianza todavía respira, Kenny? Voy con la Son dos segunda. preguntas en una. Voy con la segunda. Por el bien de México, la alianza debe seguir respirando. La alianza, querido Jaime, es la única posibilidad de detener a este gobierno populista, corrupto y que genera muertes y que genera pobreza. Es la alianza. Claro que para mucha gente del PRI, para mucha gente del PAN, del PRD, incluso pensando en MC, pensando en la sociedad civil organizada, o sea, me refiero a una gran oposición,
pues habrá mucha gente que no te gusta, o posiciones o declaraciones que no te gustan de tus aliados, eso es obvio, pero por encima, digamos, de alguna molestia en particular, de alguna persona, de alguna acción o de alguna situación, incluso en pasado, ¿no? Porque me dijo tal cosa, tal senadora o tal diputado o tal presidente del partido. Yo no quiero la alianza, me parece que eso se tiene que dejar a un lado, porque hay algo superior y es ponernos todos de acuerdo, todos los partidos políticos de acuerdo, la sociedad civil en su conjunto, para detener esto. Lo peor que le puede pasar a México, y me refiero por décadas, ¿eh? O sea, lo peor que le podría, Tere lo recuerda perfecto y ayer que platicamos me lo volvió a decir, Venezuela. ¿Sabes cuál fue el error? El gran error de Venezuela, y seguramente Tere lo tiene muy claro, es que la oposición se dividió. Yo tuve la oportunidad de escuchar a un experto en populismo y decía, te estoy hablando en 2018, finales de 2018, acabandito de ganar este gobierno, y el experto en populismo, Jaime, compañeros, decía, lo peor que le puede pasar a México es que la oposición se divida, porque eso le pasó a Venezuela y se fregaron por décadas, porque entonces entre la oposición, no, pues yo soy más fregón que tú, yo soy más talentoso que tú, yo debo de llevar mano antes que tú, nunca se pusieron, bueno, siguen sin poder ponerse de acuerdo y ve, el agandalle del populismo ha destruido el futuro de varias generaciones. Entonces, si a mí me preguntas si quiero, soy totalmente positiva porque estoy absolutamente, digamos, preocupada por México, pensando que este gobierno se vaya a quedar 2 o 3 generaciones y destruya 2 o 3 generaciones o más. Yo no sé si recuerdan, hace unos días se viralizó al presidente de la República escuchándome por un error, Sí, entiendo yo, claro, lo En Palacio Nacional. comentamos con Mónica Bueno, Uribe, estaba y Jaime y yo lo comentamos y nos reímos muchísimo. justamente ese video, mi Tere, es un video que yo hago en un debate en el Senado de la República. Y ese video, Jaime, era justo con esa argumentación que tú acabas de dar del fortalecimiento de las policías estatales y municipales. ¿Qué es lo que hizo López Obrador? Desfondó a los municipios, les quitó el dinero a los municipios y a los gobiernos. Yo creo que de inicio lo hizo por mezquindad a la oposición, ya sabes, o sea, por debilitar a los gobiernos de oposición, porque en esa época, empezando, digamos, 2018, él no tenía esta cantidad de gobernadores que tiene. Y empezó a quitarles, a drenarles presupuesto del Fortasec, que era, digamos, la manera en la que se obtenían recursos de la federación. Les quitó todo eso y empezó con esta Guardia Nacional a darles dinero de una manera brutal. Me refiero a eh, molestando, drenando, mermando a la oposición, a los gobernadores y a los alcaldes, fortaleció a la Guardia Nacional, pero en ese momento, ¿sabes qué hizo? Generó decenas de miles de muertes en este país, porque hoy las mujeres, los hombres, los jóvenes no tienen quien los cuide, porque no es cierto que la Guardia Nacional haya podido ocupar el espacio de las policías municipales y estatales. No es cierto que la Guardia Nacional haya podido cuidar las carreteras de este país. Seguramente todos quienes nos están viendo con esto que les digo, recordarán, ya no se ven policías en los municipios, no se ven policías en los estados, no se ven policías en las carreteras porque López Obrador chupó todo ese dinero para dárselo a la Guardia Nacional, entre otras cosas, porque lo que él quiere es tener el control. Y el control de la policía, el control de la policía militarizada, a él le hace pensar, cosa que además es real, que tiene un poder brutal encima de la gente y encima de incluso cualquier otra autoridad, cosa que es terrible. Mira, Kenia, realmente aquí en el Rapidín, bueno, Jaime ha dicho hasta la saciedad
que pensar que esto de seguir utilizando a la Guardia Nacional 130,000 efectivos, pues no ha dado resultado. No hay un solo dato que hable de que esta disque estrategia de seguridad ha funcionado. Eso es una mentira. Sin embargo, el señor Alejandro Moreno, yo no es que quiera, digo, amarrar navajas de las que ya me imagino que están súper amarradas, pero hoy, no te estoy hablando de ayer, hoy hace declaraciones Alejandro Moreno diciendo que no, que la alianza está más fuerte que nunca, pero que él va a aprobar esta reforma, él y su partido va a aprobar esta reforma constitucional por el bien del pueblo de México. No sé que sé que es otro partido y que tú no, porque eres una persona correcta y decente, pues no te vas a meter en esto. Pero sí creo que la división interna del PRI, que yo creo que es grande, por un lado el Senado, como tú dices, desconociendo esto que sucedió en la Cámara de Diputados, y por otro lado, lo que sucede con Alito, con el señor Moreira y con la diputada Yolanda de la Torre, que pobrecita, pues es como un instrumento pues a manos de ellos. Yo sí creo que puede lesionar realmente las posibilidades de que se pongan de acuerdo. Eh, ¿Cuál sería la estrategia, si es que ha pensado la alianza alguna, para si sale el PRI, de todas maneras seguir adelante? Mira, ayer platicábamos, Jaime y yo, a lo mejor al PRI solito no le alcanza y a lo mejor al PAN solito tampoco. ¿Cómo brincar este escollo tan fuerte? Bueno, a ver, primero que nada, vas a decirte, yo confío y espero pues que el PRI en el Senado de la República no se doble, no se achique, no se deje Senadores. amenazar. Hay que hacernos una reflexión. La verdad es que esto que está pasando tiene que ver con esta amenaza sistemática, esta violentación, esta agresión desde el gobierno para la oposición, ¿no? Son unos gandallas, o sea, se pasan de verdad, es un abuso lo que hacen, lo hacen de manera institucional, o sea, a través de las mañaneras, con el micrófono y con todos los medios de comunicación que tienen y que ocupan, y con ese, digamos, ese gran sistema de resonancia con los impuestos de la gente para amenazar. Yo de verdad no doy crédito cómo es capaz de amenazar a los ministros de la Corte. De verdad no tiene límites. Es capaz de amenazar a los senadores, es capaz de darle todos los días a las dirigencias del partido que agarraron, digamos, en ese momento para amedrentar. Pero yo confío, pues, que el PRI en el Senado de la República pueda aguantar todas las presiones y no eh, caerse y no doblarse y, por supuesto, no permitir que esa reforma constitucional se apruebe. Sí, pero el Creo. presidente del PRI ahí va a seguir, no se quiere ir, ahí va a seguir hasta el 24. Alito ahí está. Sí, digamos, el tema de fondo es que tenemos dos tipos de alianzas. La alianza electoral, digamos, la alianza en las urnas y la alianza legislativa. Increíblemente ahora pareciera que hay como dos líneas de conducción. ¿Y en dónde se va a reforzar la alianza legislativa? En el Senado, porque no se van a dejar amedrentar. Y claramente hay que, yo diría, construir que la alianza electoral que viene en el 23, en el 24, pues pueda estar, digamos, pueda salvar este bache, decías tú hace rato, ¿no? Pueda salvar esto que está pasando, porque en realidad, aunque quieran presentar la iniciativa, aunque quieran aprobarla en diputados, en el Senado se va a parar, así de elemental. Y lo que sea, digamos, que hayan prometido en diputados, pues, no se va a poder materializar en el Senado de la República. Reitero, ayer el propio coordinador de la bancada del PRI, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, dijo, no va a pasar esa reforma constitucional. Y si no la acepta el PRI, el PAN, el PRD y MC en el Senado, no va a pasar. Pase lo que pase, digamos, en Cámara de Diputados. Yo creo, Tere, que de verdad necesitamos buscar todas las herramientas, los comunicadores,
los actores políticos, los ciudadanos, para que esta alianza, cada quien sea responsable en esta alianza de sus acciones y entienda el peso, no solamente por sus ambiciones personales o políticas o de partido, sino entiendan el peso histórico de aguantar. ¿Tú te imaginas cuánto me han buscado a mí? Por Dios, después de verme en Palacio Nacional, en esa pantalla gigante, con el rostro del presidente diciendo, ¿cómo se atreve a decirme eso? ¿No? ¿Tú te imaginas cuánto me habrán buscado a mí? ¿No? ¿Y cuánto le habrán buscado a la gente cercana a mí? ¿Cuánto habrán buscado a mis compañeros senadores que no se han doblado? Por supuesto que sí, y mucho. Y habrá a mucha gente a la que le dé miedo, pero hoy este es un momento histórico de gente valiente. Eso que tú, que Jaime, que nosotros hacemos como oposición, se requiere, pero además desde la sociedad civil. Me refiero, aquí nadie se achica, porque lo que va a pasar si el señor presidente logra su objetivo es tener pobres, tener muertes, tener subordinados y tener mucho poder durante décadas. Y eso es una destrucción sistemática. Lo hemos visto en otros países, por Dios. Ahí está Cuba. Hemos visto cómo han tenido que formarse para comer. Hemos visto cómo no han tenido la posibilidad de comprarse nada que se puedan comprar porque no ni siquiera hay condiciones de poder tener dinero. Ahí está Venezuela. Así es que yo creo que hoy es un momento de valientes, es un momento de gente decidida. Y pues aquí, que nadie se doble. Aquí, que todo el mundo entendamos que es histórico, pues, la decisión que estamos tomando. A mí me llamó la atención la posición del PRI y hay muchas especulaciones sobre eso. Una de las especulaciones que camina, pues, es que Alito, pues, negoció para que no lo persigan. Ya ves que hay todo un proceso en su contra y lo llevan al baile de manera literal desde Campeche. Pues hasta se acabaron los videos de Laida, ¿no? Qué Así cosa tan es, así es. Por impresionante. eso Oye, ya hace su... ahí demuestras cómo es puro Claro, show. Perdóname, sí, Jaime, que te sí, voy a sí, decir. sí, sí. Pero ahí te No, das no, cuenta tienes razón. cómo Laida no quiere justicia. Laida no quiere que los campechanos vivan mejor. Laida no quiere mejores servicios públicos. Lo único que quiere es hacer show para hacer una comparsa del gobierno y de López Obrador. Sí, te decía, pues es que Alito, dicen, se dobló porque quiere evitar la cárcel a toda costa. Pero te voy a decir una cosa, fuera de la alianza, pues no veo mucha vida para el PRI, ¿eh? Te voy a decir que de los, el PAN sale mejor librado en sus negativos, para hablar de negativos, que cualquiera de los otros dos partidos de la alianza, o sea, PRI y PRD. Es interesante porque siendo tan fuerte el PRI, también es muy débil. Yo no veo futuro del PRI si no va con la alianza. Eso es un dato importante porque te ayuda a explicar que aquí se están moviendo fuerzas que no entendemos o que no alcanzamos a ver. Yo no creo que sea por la tradicional alianza del PRI con las Fuerzas Armadas, que sí, en efecto, el PRI siempre ha tenido una especie de veneración sobre las Fuerzas Armadas, pero creo que en el PRI se están moviendo eso. ¿Tú podrías ver un desgajamiento del PRI en caso de que la posición de Alito persistiera? ¿Tú verías que sectores del PRI, como pasa en el Senado, dijeran, no vamos a ir por ese camino, aunque se apruebe, aunque la Cámara de Diputados, aunque el presidente, nosotros vamos dentro de la alianza? ¿Creerías que podría haber ese desgajamiento a nivel estatal, Genia? Pues mira, yo espero que no. Y te lo digo consciente. Yo entré al PAN hace 25 años, Jaime, cuando el PRI tenía todo ese poder, ¿no? El Senado era hegemónicamente priista. Y yo entré al PAN porque yo quería, desde adentro de los partidos, cambiar las cosas para que este país estuviera mejor. Pero hay algo que hoy me motiva a pensar o a esperar que el PRI pueda sobrevivir. Y es que juntos podamos detener el populismo de López Obrador. Fíjate cómo amo, ahora sé que dijera López Obrador, me di cuenta y cambié. Sí. Este,
porque ¿cómo es posible, digamos, pensar en un desgajamiento hoy de partidos cuando todos nos necesitamos fuertes? Ojalá y no suceda. A ver, claramente el partido más fuerte de oposición es el PAN. Claramente quienes están en posibilidades de ganar la mayor cantidad de elecciones desde la oposición somos en el PAN. Y están las encuestas, esto no es una metáfora, es una realidad. Hemos visto pues cómo incluso Durango, que lo ganó un compañero del PRI, ¿no? Que será gobernador y que esperemos que haga un extraordinario gobierno, fue con un gobierno panista, fue con una administración panista ganándose esa elección. Aguascalientes fue con un gobernador panista. O sea, claramente en donde se ha perdido Oaxaca, ¿no? Porque tiraron los brazos, porque Hidalgo, porque estaban Igual, entregadísimos, porque a mí esta onda de, es que los van a hacer embajadores, ¿tú crees que un exgobernador quiera, necesite el sueldo de un embajador o de un cónsul? Por supuesto que no. Lo que no quieren es que los metan a la cárcel, esa es la claro. Así verdad. Lo es. que no quieren es, lo que quieren es quedar bien con el régimen en turno. Pero yo espero que el PRI pueda fortalecerse porque necesitamos a toda la oposición, Muy como bien. necesitamos de la inteligencia de los otros partidos, de MC, de esa generosidad para ir en una gran alianza, eh, de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, estas que ha tratado tan mal el presidente, esas que ha desdeñado, esas que les quitó todos los recursos. Todos necesitamos estar alineados en una misma causa y es salvar a México del populismo. Ojalá por el bien del PRI, pero sobre todo por el bien de México, ojalá y no se desgajen, no se A ver, desmoronen. Kenia, es la última pregunta, lo prometo de mi parte. ¿Qué va a pasar con el Estado de México? Porque, digo, el PAN destapa a Enrique Vargas, al parecer no es el candidato más fuerte de la alianza. El PRI todavía tiene fuerza en el Estado de México, sin embargo, el PAN lo destapa. Y al mismo tiempo se da esto de Alito. Podría ser, siendo yo muy mal pensada, que Alito no solamente hubiera salvado la posibilidad de ir a la cárcel, sino además negociado eh, pues la posición del PRI en el Estado de México y algo que también es importante en Coahuila. Pues mira, la elección en el Estado de México es nuestra siguiente, digamos, prueba en coalición, ¿no? Y hemos visto también, Tere, que esas pruebas han salido bien, me refiero, se han podido procesar muy bien, Durango es el mejor ejemplo, o han salido lamentablemente mal, y el mejor ejemplo es Hidalgo, ¿no? Cómo pues había una división interna en el PRI, que yo creo que fue justo lo que lastimosamente hizo perder a la candidata del PRI, ¿no? La propia división interna de su partido, esta subordinación al gobierno federal. Entonces, hemos visto buenas y malas experiencias electorales en términos estatales. En el Estado de México, a mí me parece extraordinario que todos los partidos digan, aquí están mis liderazgos. A ver, el liderazgo de Morena es una señora que le robó a sus trabajadores dinero para llevárselo a Morena. Si ese es el liderazgo con el que tenemos que competir, pues sí necesitamos ofrecer al electorado mucho mejores propuestas. Por eso a mí me parece bien que todos los partidos políticos, ya me refiero al PAN, diga, a ver, aquí está Enrique Vargas, y ha sido alcalde de Huixquilucan y le fue increíble a nivel nacional, incluso le fue increíble como alcalde. Hoy es coordinador de los diputados del PAN y digamos, él materializa el liderazgo que vamos a desarrollar en el Estado de México, ¿no? Y entiendo que el PRI tiene dos mujeres que traen un liderazgo también en el PRI, Ana Lilia Herrera y Alejandra, ¿no? Además está chido, son dos mujeres, un poco para ver el tema de género para la elección. En fin, yo creo que eso está muy bien. O sea, poniendo del otro lado,
a la señora Delfina Gómez, que entregó una vergüenza, o sea, que dio las peores cuentas posibles en la SEP, sí necesitamos ofertar buenas personas para que en el momento legal, ya, digamos, cuando ya estemos en tiempos electorales, porque ni tiempos electorales son, ¿no? Ahorita lo que están haciendo es, ella, Delfina Gómez, va a llevar el liderazgo de Morena en términos políticos, Enrique Gómez del PAN, en fin, podamos ponernos de acuerdo a propósito de incluso ver quién está teniendo mejor recepción, porque sí se necesita, creo, Tere, decirle a la ciudadanía, ¿cómo ves? ¿No? Hoy no tienen opciones Morena, ¿eh? ¿Es Delfina o es Delfina? O sea, ya no hay más opciones para ellos. Y a mí me parece que la oposición sí tiene que ir mostrando rostros distintos, géneros Ok, distintos. pero agrega el ingrediente de la división del PRI interna. Sí, a ver, aquí tiene, yo diría, tiene, dicen los abogados, se rige por cuerdas separadas, ¿no? O sea, una es lo que va a pasar con la militarización, porque vamos a tener eh, etapa tras etapa que ir, esto va a ser como los noviazgos, pues, ¿no? O sea, ir refrendando la lealtad, ir refrendando el acompañamiento o no. Ahorita está la militarización y después va a estar probablemente el tema electoral y después va a estar el tema del Estado de México y después va a estar la definición de nombres y apellidos de las candidaturas y después va a estar la metodología de quién va a encabezar toda la gran alianza nacional. O sea, faltan muchísimas etapas y yo creo que es necesario pues ir primero pidiendo respeto. O sea, a ver, teníamos una moratoria constitucional y es nadie, no se aprueba nada que dañe a México, ¿no? Y la moratoria constitucional se rompe pues, porque ya hay una decisión de un pedazo del PRI queriendo meter esta iniciativa para ampliar de 5 a 9 años el tema de los militares a los cuarteles. Pues yo diría, si esto fuera una relación personal, no está siendo como tan leal, digamos, ¿no? No está siendo como tan recíproco. Ahora, vienen muchísimas pruebas más, muchas más. Yo, si quisiera marcar el futuro de la alianza, yo diría, cada etapa va a tener demasiados componentes externos que la quieran debilitar, empezando por el presidente, empezando por los que hoy están en el poder y quieren seguir en el poder. Entonces, como oposición, como coaligada, pues yo diría, vamos a tratar de sostenernos lo más posible porque vienen muchísimas pruebas de aquí al 2024. Muy bien. Yo no tengo una pregunta, pero déjame decirte que haces bien en no ver esto por coyunturas, porque si lo ves por coyunturas, pues estamos perdidos. O sea, cada mes vamos a decir, ya se rompió la alianza. Entonces, es cierto, tiene que verse en un proceso con un objetivo muy claro. Pues ojalá prevalezca ese punto de vista, porque también veo, pues, mucho desánimo, a veces, mucho enojo, razonable, por supuesto, pero sí hay que ver esto como diría Julio Cortázar en un libro, hay que ver esto como una pelea 15 rounds y no como una pelea de 3 rounds. Entonces, ¿algún mensaje final, Kenia? Solamente agradecerte, querido Jaime. Tere, sabes cuánto te amo, te extraño físicamente porque ahora sí no nos hemos podido ver. Sí, Tienes mucho trabajo. amiga. Ser famosa no es fácil, tienes mucho trabajo, ya suelta un poco de fama, yo tengo que Mira estar, quién habla, ¿eh? yo tengo que Mira estar quién habla. Who's talking? de esclava ahí trabajando en el Senado. La verdad estoy muy contenta por el espacio, digamos, en el Senado. Me tocó esta responsabilidad. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible con todo el corazón y con todo el ánimo de defender a millones de mexicanos, de ser la voz de millones de mexicanos, de que a través de lo que yo diga, millones de mexicanos se sientan representados y digan, yo estoy exactamente con esa misma preocupación de la alianza y quiero que la alianza prevalezca y no quiero que haya militarización y quiero que los programas sociales estén, pero que también esté el desarrollo de mis hijos y que puedan salir adelante y que puedan tener un mejor futuro. Y eso que millones de mexicanos quieren decir, yo intento decirlo desde el Senado de la República todos los días. Les agradezco muchísimo y la verdad es que aquí con ustedes me siento como en casa. Invítenme cuantas veces puedan y yo estaré. Miren, hoy
justo hoy estaba planeado tener sesión maratónica de este tema de la Guardia Nacional. Y bueno, se convocó a comisiones, vamos a tener el pleno mañana, va a ser larguísimo, pero qué bueno que tuvimos la oportunidad de vernos, les mando un abrazo y hoy creo que ser parte de la oposición es digamos, es un privilegio para defender a los mexicanos. Es Muy un bien. gran reto, pero también es una gran oportunidad. Ser parte de la oposición es digamos, la esperanza, es el anhelo de poder detener a este gobierno que en estricto sentido no ha dado ni un solo resultado. Así es que somos parte de la oposición y sí hay oposición y sí hay una oposición fuerte Muy y hay bien. una oposición trabajadora y somos millones de mexicanos los que no estamos de acuerdo con este gobierno. Querida Muy bien. Kenia, Jaime y yo te queremos desde hace muchos años y aquí es tu casa y al contrario, te agradecemos que en medio Sí, de la claro. vorágine hayas estado con nosotros. Y aquí Muy bien. seguimos en la misma lucha. Ahora sí que sí. Hasta luego, Kenia. Gracias. Muchas Un gracias, abrazo. Kenia. Suerte. Días Gracias. complicados, pero eres una mujer muy valiente. Te va a ir muy bien Bueno, y nos va a ir muy bien. bueno. Éxito. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.